Buenas tardes, mi nombre es Leslie Páez. El día de hoy voy a presentar y explicar el taller de tabulación y presentación gráfica de datos. Escogí el municipio de Santa Marta del cuadro 1, donde habla el número de habitantes de la calle total censados por sexo. La edad y la frecuencia absoluta son datos extraídos del censo presentado anteriormente. La edad se muestra los intervalos diferentes de edades, que es esta, y la frecuencia absoluta es el dato total de las personas encuestadas, que es este. La frecuencia relativa es la proporción en la que el evento se presenta en la comparación de datos, es decir, la frecuencia absoluta se divide entre el total, que es esta. Es decir, 1 se divide en 262, que es el total, y nos da un rango de 0,0, es decir, este. Y así se hace sucesivamente con cada uno de los porcentajes. El porcentaje es la porción porcentual, es decir, la frecuencia relativa, que es esta. Se multiplica por el 100, es decir, 0.00 multiplicado por 100 nos da 0. Entonces es este dato. Pero si lo hacemos con el otro dato, nos tiene que arrojar el 1, que es decir, 0,01 por 100 nos da el 1, que está acá. Sumando estos datos, siempre nos tiene que dar un valor del 100%. La frecuencia acumulativa es el resultado de sumar sucesivamente la frecuencia absoluta. Es decir, siempre este número que nos arroja acá, siempre nos tiene que dar acá. Es decir, el 1 lo sumamos con el número siguiente, es decir, 2. Más 2 nos da un total de 3. Entonces la próxima suma que se va a hacer es 3 más el próximo número, que es 10. Entonces nos da el 13. Y así sucesivamente con cada uno de los resultados que nos arroja. Las gráficas subdividen los datos necesarios, es decir, edad y frecuencia absoluta, que son estos datos, del cual creé la gráfica de frecuencia absoluta. Lo mismo hice con la otra gráfica, que subdividí la edad con el porcentaje, que son los datos que se ven acá, y creé la frecuencia porcentual. Voy a explicar el proceso de cómo realicé las gráficas. Lo primero que hice, cogí los datos, me dirigí donde dice insertar. En insertar escogí el gráfico que más se adecua como tal, y así fue como se creó la gráfica. Asimismo hice con los mismos datos del porcentaje. Para la segunda hoja de Excel hice el uso del municipio de La Guajira, que es este, del cuadro 7, del cual muestra el número de habitantes de calles censados por alguna discapacidad. Para el segundo cuadro se realizó el mismo proceso de edad y frecuencia absoluta extraídos de los datos del censo, es decir, estos dos. Se hizo el mismo proceso que en la anterior actividad. Pasaré a explicarles las fórmulas utilizadas mediante el Excel para obtener los resultados de cada proceso. Para empezar, la frecuencia relativa, como tal, se hace la siguiente fórmula. Se coloca el igual, se abre paréntesis, se coloca como tal el primer dato de la frecuencia absoluta dividido en el total de la frecuencia absoluta. Cerramos paréntesis y le damos igual. O sea, ahí nos reporta como tal el dato. Y así se hace sucesivamente con cada uno de los datos seleccionados.
En el porcentaje se realiza la fórmula de tal manera que se seleccione la casilla de la frecuencia relativa multiplicado por el 100. Es decir, se realiza lo siguiente. Se pone el igual, se abre el paréntesis, se selecciona la frecuencia relativa por el 100% y se cierra el paréntesis. Le damos enter y ahí nos arroja cada porcentaje. Eso se realiza con cada uno de los datos seleccionados. Y en la frecuencia acumulativa, como tal, se realiza de la misma manera que la primera hoja. Es decir, siempre se deja el reporte en la primera casilla, el mismo reporte de la frecuencia absoluta. Luego se suma el 1 con el otro dato, que es el 1, nos da un 2. Luego el 2 se suma con el otro dato para que nos dé 4. Así se hace consecutivamente con el mismo proceso. Las gráficas se sacan de la misma manera del ejemplo anterior. Es decir, se extraen los datos de la tabla, lo que es edad y frecuencia absoluta, como tal. Se realiza este proceso, se da a insertar y en insertar como tal se agregan los gráficos. Uno escoge el gráfico que como tal más le llame la atención, el que más le guste. Y así es como se agregan las gráficas en cada uno de ellos. Muchas gracias por su atención prestada. Que tengan un excelente día.